Hay momentos en la vida en los que sabes, con absoluta certeza, que estás cruzando una línea que jamás deberías cruzar. Lo sabes. Lo sientes en cada fibra de tu ser. Y aún así, sigues caminando. Sigues avanzando hacia el abismo, consciente de que cada paso te acerca más a tu propia destrucción. Cuando nuestras miradas se encontraron por primera vez en aquel pasillo silencioso, algo dentro de mí se quebró. No fue amor a primera vista. Fue algo mucho más profundo, mucho más aterrador. Fue reconocimiento, como si mi alma hubiera estado buscándola durante años, durante vidas enteras, y la hubiera encontrado exactamente donde no debía, en el peor momento, en las peores circunstancias. Jamás debimos amarnos. La lógica lo decía, la moral lo gritaba, el sentido común lo suplicaba. Pero cuando dos corazones condenados se encuentran en medio del caos, no hay lógica que los detenga. No hay razón que los convenza. Solo queda el fuego. ¿Y el fuego? El fuego siempre, siempre destruye todo a su paso. Mi vida antes de ella era predecible, ordenada, segura, vacía. Yo tenía 26 años cuando acepté el trabajo en esa clínica privada como asistente administrativo. Había estudiado gestión de recursos humanos, pero el mercado laboral estaba difícil. Necesitaba dinero, necesitaba estabilidad. Y ese trabajo, aunque monótono, me ofrecía ambas cosas. Era un lugar tranquilo, de pasillos largos que parecían no tener fin, de luces tenues que creaban sombras en las paredes blancas, de puertas cerradas detrás de las cuales las personas lidiaban con sus propios demonios. Una clínica especializada en trastornos psicológicos y terapias alternativas. Un lugar donde las personas llegaban buscando respuestas que no siempre encontraban, buscando paz que no siempre alcanzaban. Yo me encargaba de los archivos, de los horarios, de coordinar las citas, de mantener todo en perfecto orden. Era bueno en eso, en mantener las cosas organizadas mientras mi propia vida interior era un caos silencioso. Vivía solo en un apartamento pequeño. Tenía algunos amigos, pero nada profundo. Había tenido relaciones, pero nada que me hiciera sentir vivo. Era como si estuviera esperando algo, esperando a alguien, sin saber qué ni quién. Y entonces, ella llegó, no como paciente, empleada. Ella era la esposa de uno de los médicos más importantes del lugar, el doctor Méndez. Un hombre brillante, reconocido internacionalmente, respetado por todos. Un psiquiatra con más de 20 años de experiencia. Un hombre 20 años mayor que ella, que la había conocido cuando ella apenas tenía 19 años. Un hombre que la había salvado cuando estaba perdida. Un hombre al que ella le debía todo. O al menos, eso era lo que ella creía. La primera vez que la vi fue un martes por la tarde. Entró a la recepción buscando a su esposo. Llevaba un abrigo largo de color gris, el cabello recogido en un moño elegante, y una expresión en el rostro que me dejó sin aliento. No era solo hermosa, era magnética, pero había algo más, algo en sus ojos. Una tristeza tan profunda, tan antigua, que podía sentirse desde el otro lado del pasillo. Me presenté. Ella sonrió con educación. Intercambiamos pocas palabras, pero cuando se alejó por el pasillo hacia el consultorio de su esposo, me quedé inmóvil, sintiendo que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Y yo no pude dejar de verla. Al principio, fueron solo miradas, breves, accidentales, o al menos, eso me decía a mí mismo. Pero cada vez que ella venía a la clínica, nuestros ojos se encontraban, y cada vez, la intensidad aumentaba, como si estuviéramos comunicándonos en un lenguaje que solo nosotros entendíamos. Yo sabía que era peligroso. Ella estaba casada. Él era mi jefe indirecto, un hombre poderoso, influyente, que podía destruir mi carrera con una sola palabra. Todo estaba en mi contra. Cada señal del universo me decía que me alejara, que huyera. Pero cuando ella comenzó a quedarse más tiempo en la sala de espera,
Cuando empezó a llegar antes de que su esposo terminara sus consultas, cuando comenzó a buscar excusas para hablar conmigo, algo cambió. Y yo, cobarde como era, no hice nada por detenerlo. Las conversaciones empezaron siendo simples, intrascendentes, el clima, los libros que estábamos leyendo, la monotonía de la vida cotidiana. Pero luego, confesiones. Una tarde lluviosa, mientras esperaba a su esposo que se había retrasado en una emergencia, ella se sentó frente a mi escritorio y me miró con esos ojos grises que me quitaban el aliento. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, me dijo. Asentí, sin confiar en mi voz. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo la vida de otra persona? ¿Como si estuvieras interpretando un papel en una obra de teatro que nunca elegiste protagonizar? Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, porque era exactamente lo que yo sentía, todos los días. A partir de ese momento, nuestras conversaciones se volvieron más profundas, más peligrosas. Me contó que su matrimonio había sido un refugio, no un amor, que cuando tenía 19 años estaba sola, perdida, luchando contra una depresión que casi la destruye, que el doctor Méndez la había tratado, que había sido su paciente durante 2 años, que él la había salvado, que le había dado estabilidad, seguridad, una vida cómoda, que le estaba infinitamente agradecida, pero que nunca había sentido pasión. Nunca había sentido ese fuego que consumes por dentro. Nunca había sentido deseo salvaje, irracional, imposible de controlar. Hasta ahora. Y yo le confesé cosas que nunca le había dicho a nadie. Que jamás había sentido algo así por nadie. Que cada vez que la veía, el mundo se detenía y solo existía ella. Que estaba aterrado, porque sabía, con certeza absoluta, que esto nos destruiría a ambos. Pero seguimos hablando, seguimos viéndonos, seguimos cayendo en ese abismo del que no había retorno. Los encuentros secretos comenzaron sin que ninguno de los dos lo planeara conscientemente. Una tarde de octubre, después de que su esposo saliera apresuradamente a una conferencia en otra ciudad, ella se quedó en la clínica. Me dijo que no quería volver a casa, que la casa vacía la asfixiaba, que necesitaba hablar con alguien, conmigo. Cuando terminó mi turno, la encontré esperándome en el estacionamiento, recostada contra su auto, con los brazos cruzados y una expresión vulnerable que nunca le había visto. ¿Podemos ir a algún lugar?, me preguntó. Solo para hablar, solo para no sentirme tan sola. Fuimos a un café pequeño en el centro. Nos sentamos en una mesa al fondo, lejos de miradas curiosas, y hablamos durante horas sobre nuestros miedos más profundos, nuestros sueños rotos, las vidas que nunca vivimos, las personas que nunca llegamos a ser. Ella me contó sobre su infancia difícil, sobre un padre ausente y una madre enferma, sobre cómo había crecido sintiéndose invisible, indeseada, sobre cómo el doctor Méndez le había dado una identidad, un propósito, pero también una jaula. Y yo le hablé de mi propia soledad, de cómo había pasado la vida sintiéndome desconectado del mundo, de cómo nunca había encontrado mi lugar, hasta que la conocí a ella. Cuando sus dedos rozaron los míos sobre la mesa, el mundo estalló. No nos besamos esa noche. Ambos sabíamos que cruzar esa línea física sería el punto de no retorno, pero ambos sabíamos también que era cuestión de tiempo. Las semanas siguientes fueron una tortura hermosa y cruel. Mensajes a medianoche que borrábamos inmediatamente después de leer. Llamadas escondidas desde el baño, desde el auto, desde cualquier lugar donde nadie pudiera escucharnos. Encuentros fugaces en cafés al otro lado de la ciudad, en parques solitarios, en lugares donde nadie nos conociera. Cada vez que estábamos juntos, sentía que estaba traicionando algo sagrado. Pero también sentía que, por primera vez en mi vida, estaba verdaderamente vivo. Sentía, ardía, existía. Ella me decía que se sentía culpable constantemente,
que amaba a su esposo, pero no de esa manera, que él era bueno con ella, que la cuidaba, que le había dado todo, pero que nunca la había hecho sentir deseada. Nunca la había mirado con hambre, con necesidad, con ese fuego que me consumía cada vez que la veía. Él me salvó, me decía con lágrimas en los ojos. Pero tú me haces sentir viva, y no sé si eso es una bendición o una maldición. Y yo solo podía abrazarla y decirle que todo estaría bien, que encontraríamos una manera, que el amor verdadero siempre encuentra su camino, pero sabía que estaba mintiendo, porque este amor estaba condenado desde el principio. Todo se derrumbó una noche fría de noviembre. Habíamos planeado vernos en un pequeño café francés al otro lado de la ciudad, un lugar que se había convertido en nuestro refugio secreto. Yo llegué primero, nervioso como siempre, con el corazón latiendo descontroladamente. Cuando ella entró, supe inmediatamente que algo estaba mal. Tenía los ojos rojos e hinchados. Había estado llorando, mucho. Se sentó frente a mí sin decir palabra. Sus manos temblaban. Me descubrió, susurró finalmente. El mundo se detuvo. ¿Qué? Apenas pude articular. No todo, pero sospecha. Me preguntó directamente si había alguien más. Me miró a los ojos y me lo preguntó. ¿Qué le dijiste? Le dije que no, pero él no me creyó. Me conoce demasiado bien. Sabe que estoy diferente, más distante, más ausente, más feliz. Esa última palabra me atravesó como un cuchillo. ¿Y ahora qué? Pregunté, aunque temía la respuesta. Ella se quedó en silencio durante largos minutos. Afuera, la lluvia comenzó a caer. El sonido contra las ventanas del café creaba una melodía triste, como si el universo estuviera llorando con nosotros. Me dio un ultimátum, dijo finalmente. O dejamos atrás todo esto, vamos a terapia de pareja, e intentamos reconstruir nuestro matrimonio, o me pide el divorcio. ¿Y tú qué quieres? Pregunté, sabiendo que estaba siendo egoísta. Quiero estar contigo, respondió con una sinceridad brutal. Quiero despertar a tu lado. Quiero vivir esta pasión sin esconderme. Quiero ser tuya completamente. Mi corazón se expandió. Pero no puedo, continuó destruyendo mis esperanzas. Él no merece esto. Él me salvó cuando nadie más lo hizo. Me dio una vida, una identidad. No puedo destruirlo así. Esa noche, caminamos por las calles vacías bajo la lluvia. No nos importó mojarnos. El agua fría se mezclaba con nuestras lágrimas. Nos refugiamos bajo el alero de un edificio abandonado. Y ahí, con la lluvia cayendo a nuestro alrededor, nos besamos por primera y última vez. Fue un beso desesperado, hambriento, lleno de todo lo que nunca podríamos tener, de todas las vidas que nunca viviríamos juntos, de todos los futuros que nos estaban prohibidos. Cuando nos separamos, ella apoyó su frente contra la mía. Si tuviera que elegir entre mi vida cómoda y esto que siento contigo, elegiría esto 1000 veces, susurró. Pero no puedo, porque él no merece este dolor. Y tú mereces algo más que una mujer rota que nunca podrá ser completamente tuya. Le dije que no me importaba, que estaba dispuesto a esperar, a luchar, a romper el mundo si era necesario. Pero ella solo negó con la cabeza, con una sonrisa triste que me rompió en 1000 pedazos. Jamás debimos amarnos, susurró contra mis labios. Pero es demasiado tarde para arrepentirse. Demasiado tarde para olvidar. Demasiado tarde para volver a ser quienes éramos antes de conocernos. Esa fue la última vez que la toqué. 2 días después, mientras estaba en mi apartamento, hundido en un silencio ensordecedor, recibí un mensaje en mi teléfono. Me voy. Él me dio un ultimátum y decidí intentarlo. Por él. Por el recuerdo de quien fui antes de conocerte. Por la deuda que tengo con el hombre que me salvó.
Vamos a mudarnos a Europa. Él consiguió un puesto en una universidad en Suiza. Partimos el próximo mes. No me busques, no me escribas. Déjame ir. Y por favor, perdóname por haberte hecho sentir algo que nunca podré darte completamente. Fuiste lo más hermoso y lo más doloroso que me pasó en la vida. Leí el mensaje una y otra vez, hasta que las palabras dejaron de tener sentido. No respondí. No había nada que decir que pudiera cambiar lo inevitable. Han pasado 2 años desde aquella noche bajo la lluvia. Renuncié al trabajo un mes después de que ella se fuera. No podía soportar caminar por esos pasillos sin verla, sin esperar que apareciera en cualquier momento con esa sonrisa triste que solo yo conocía, sin recordar cada conversación, cada mirada, cada roce accidental de nuestras manos. Me mudé a otra ciudad. Necesitaba empezar de cero, lejos de todo lo que me recordara a ella. Conseguí un nuevo trabajo. Conocí a nuevas personas. Intenté rehacer mi vida. Salí con otras mujeres. Incluso intenté tener una relación seria, pero nunca volvió a ser lo mismo. Porque cuando conoces un amor así, un amor que te quema por dentro, que te hace sentir vivo y destruido al mismo tiempo, que te muestra lo que es la verdadera pasión aunque sea imposible, todo lo demás se vuelve gris, opaco, vacío. Las otras mujeres eran hermosas, inteligentes, buenas personas, pero no eran ella. Y por más que lo intentaba, no podía fingir que sentía lo mismo. A veces, en las noches de insomnio, me pregunto si ella piensa en mí, si en las noches de invierno en Suiza, cuando está sola en su cama al lado de un hombre que la salvó, pero nunca la incendió, recuerda aquellas conversaciones en el café, aquellas miradas cargadas de promesas imposibles, aquel beso bajo la lluvia que sabía a despedida y eternidad al mismo tiempo. O si logró olvidarme, si encontró la paz en su vida ordenada, predecible, segura. No lo sé, y quizás sea mejor así. Porque algunos amores no están hechos para durar, están hechos para marcar, para enseñar, para recordarnos que a veces la pasión más intensa es aquella que jamás debió existir, aquella que nace en el momento equivocado, con la persona equivocada, en las circunstancias equivocadas, pero que aún así nos cambia para siempre. Ahora tengo 28 años. Mi vida es estable. Tengo un buen trabajo, algunos amigos, una rutina. Pero cada vez que llueve, cierro los ojos y vuelvo a esa noche, a ese beso, a esa sensación de estar completamente vivo, aunque fuera solo por un instante. Y me pregunto si el precio de haber conocido ese fuego valió la pena. La respuesta siempre es la misma. Sí, porque prefiero haber ardido y quedarme con las cenizas, que no haber sentido nunca el calor de las llamas. Jamás debimos amarnos. Pero si el tiempo retrocediera y el universo me diera una segunda oportunidad, elegiría arder de nuevo. Porque algunos amores condenados son más reales que todas las vidas seguras que jamás viviremos.